No, no existe un golpe de Estado en nuestro país, definitivamente. Lo que existe es un enfrentamiento, ha habido y existe pues un malestar evidente entre los poderes, sobre todo el poder ejecutivo y el poder legislativo. Penalista y también es internacionalista, para que nos ponga en perspectiva qué es lo que está pasando en este momento. Bienvenidos, doctor Rodríguez, a Exitosa. Muy buenos días, señorita Karina Noboa. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. Primero yo quería saber, en otros casos, en casos donde los países han entrado en una violencia extrema, es decir, donde hemos visto que las instituciones han sido tomadas y acaparadas por dictaduras, ¿no? Es decir, Venezuela. Se activó la Carta Democrática, la OEA inmediatamente tomó cartas en el asunto y activó esta Carta Democrática. Que yo tenga entendido, sí. Sin embargo, no pudo interferir dentro de la vida institucional del Estado de Venezuela. Sin embargo, aquí vamos a ocuparnos en nuestro país. Bueno, pero yo quiero, por favor, sí la activó, pero más allá de exhortaciones, ¿no pudo hacer más? No pudo hacer más porque no existe injerencia de la OEA en un Estado independiente. También en el caso del Perú, la OEA no puede interferir en los asuntos internos de nuestro país. Y eso es muy claro. Muy bien, entonces ninguno de sus exhortos o recomendaciones son vinculantes. No, más que todo, desde mi punto de vista y la experiencia internacional, la labor de la OEA en realidad es una puerta abierta a una interpretación del mismo tratado. Esto podría tratarse de que la OEA podría enviar una misión de verificación para poder revisar la actual situación de nuestro país. Y así como también considero que podría trabajar sobre todo en una labor de mediación entre los poderes del Estado. Muy bien, esa es la labor. Yo lo que quiero saber es, usted es un hombre de leyes, entonces, en este momento, más allá de los apasionamientos, más allá si nos gusta o no el Congreso de la República, si nos gusta el Ejecutivo, si nos gusta la prensa, ¿hay un golpe de Estado, una nueva forma de golpe de Estado que es lo que dice la carta del presidente de la República ante la OEA? No, no existe un golpe de Estado en nuestro país, definitivamente. Lo que existe es un enfrentamiento. Ha habido y existe pues un malestar evidente entre los poderes, sobre todo el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder legislativo, y empecemos primero para darle la prerrogativa en el poder ejecutivo, es decir, en el caso del presidente, quien ha sido denunciado por la Fiscalía de la Nación, en este caso la Fiscal de la Nación, que con bastante certeza ha indicado que existen indicios razonables y graves de supuestos actos de corrupción, el presidente ha hecho muy mal en no deslindar, en no aclarar esta situación de las acusaciones graves que existen contra él y solamente está victimizándose. Considero que el presidente Castillo haría muy bien en enfrentar las denuncias que tiene para poder aclarar en caso que él considere de que no tiene fundamento estas denuncias, pero lo que él hace es evitar responder y solamente se victimiza. Se victimiza en el sentido de que existe o existiría un posible golpe de Estado para poderlo sacar de la presidencia, cosa que de mi punto de vista el presidente Pedro Castillo está haciendo muy mal en no afrontar ni responder las graves acusaciones de corrupción. Entonces, también, si no hay un golpe de Estado, sí hay un enfrentamiento. Entonces, los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana precisamente se invocan para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder. Entonces, lo que él busca es quedarse en el poder, y ayer en el mensaje de la Nación lo dijo: de aquí nadie me mueve.
pero la Constitución Política del Perú dice que si hay diferentes, no sé, indicios, o hay, mejor le voy a cambiar la pregunta, hay caminos para sacar a un presidente de la República. Ahí está la vacancia, ahí está la infracción constitucional, y eso no hay que verlo como vacadores, golpistas. ¿Lo dice la Constitución o no? Por supuesto, son mecanismos constitucionales totalmente legales que se encuentran contemplados en nuestra legislación vigente, tanto en la Constitución como también ya el Tribunal Constitucional se ha, referido a estos tipos de mecanismos constitucionales. Ahora, es cierto, el artículo 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana existe y es evidente que está para preservar la institucionalidad democrática y legítimo en el ejercicio de un poder, del poder en este caso. Pero cuando existen graves cuestionamientos que no son aclarados, que no son enfrentados, que no son descartados por el presidente de la República, le quita autoridad moral para poder seguir gobernando. Desde mi punto de vista, es un grave error que el presidente Castillo no afronte las graves acusaciones, no deslinde con estas acusaciones. Ahora, también por parte del Congreso de la República, si me permite también manifestarlo, Karina, es importante manifestar de que existen graves cuestionamientos. Existe, por ejemplo, enormes un congresista acusado de violación directamente por su víctima, y que el Congreso no ha tenido la valentía de expectorarlo o desaforarlo como corresponde. También tenemos, dentro de la misma acusación que ha hecho la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo, ha estipulado claramente el brazo legislativo. Y este brazo legislativo estaría conformado, de acuerdo a la posición de la fiscal de la Nación, por congresistas denominados niños, en donde ellos han blindado al presidente Castillo, y es más que evidente de que sus actuaciones así lo han demostrado. De igual forma, existe en el Congreso un presidente de una comisión, si no me equivoco, de presupuesto de la República, cuestionado por graves elementos de acuerdo a la posición de la Fiscalía, esto es importante, de graves elementos de corrupción. Claro, Luna Gálvez. Claro, acá nos quedaríamos nosotros hablando del Congreso, es largo. Claro. Muy importante. Termino acá. Sí, dígame. Donde la presidencia de la Comisión de Presupuesto depende las instituciones que lo investigan a este presidente, como es el Ministerio Público, como es el Poder Judicial, cosas que realmente no guardan coherencia dentro de lo que es un esquema, digamos, de transparencia o de voluntad de mejora. Entonces, yo le quería preguntar, si es que estos artículos están hechos para preservar en el poder a Pedro Castillo, va a venir la OEA, se va a dar cuenta de estos elementos, que sí hay un conflicto, que nosotros estamos en el medio, los peruanos digo, en el medio de un callejón sin salida, porque el Congreso tiene malos elementos, el Ejecutivo está lleno de acusaciones que tienen indicios razonables, ¿no? Porque hay gente que está en la cárcel. Entonces, ¿qué podría ser? Usted me ha dicho, podrían ser mediadores. ¿Mediadores para qué? ¿Se los permite la Carta Democrática? ¿Se los permite los artículos invocados? ¿Mediadores para qué? ¿Para que se vayan todos? No existe injerencia del Consejo Permanente de la OEA en las decisiones que existen en los estados. Entonces, los estados son independientes. Ahora, lo que está buscando, en este caso, el Consejo Permanente de la OEA, que se va a reunir en Washington por solicitud del presidente Pedro Castillo, va a servir para discutir si se activa o no la Carta Democrática Interamericana, el cual es un mecanismo para preservar la democracia en las naciones que reconocen la jurisdicción interamericana de derechos humanos, en el cual también se encuentra comprendido nuestro país. Ahora, acá termino.
El presidente Castillo, de acuerdo a su posición, considera que la institucionalidad del Perú está en riesgo luego de que la Fiscalía interpusiera una demanda constitucional en su contra por liderar una supuesta organización criminal delictiva. Aquí viene el punto, que el presidente no aclara, no afronta, no deslinda con estos actos de corrupción y solamente se victimiza. He ahí el problema, porque si el presidente asumiera, si el presidente deslindara, si el presidente aclarara, esta situación quizás no sería tan dramática, porque tendríamos, el hecho de recurrir a un organismo internacional que venga a nuestro país y que sea de mediador entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya significa que las cosas no están bien en nuestro país. Y eso no trae inversión, no trae desarrollo. Los empresarios extranjeros no van a venir a nuestro país a invertir, y los peruanos que tienen posibilidades de invertir no van a seguir invirtiendo. Esto va a traer como consecuencia que no va a haber trabajo, va a haber poco desarrollo económico, y la situación de nuestro país cada vez está de mal a peor. Y esto definitivamente tiene que ver primero con el gobierno, es decir, con el Poder Ejecutivo. ¿Se puede en realidad discutir lo siguiente, expresar la solidaridad y el respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como la preservación de la institucionalidad democrática, de conformidad con el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, rechazar cualquier intento de ruptura del orden constitucional por parte de cualquiera de los poderes del Estado, realizar un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho, reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que el ejercicio efectivo de la democracia... establece que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Le estoy leyendo el borrador que se va a poner hoy día en discusión en el Consejo Permanente de los Estados, el borrador de la resolución que se va a poner en discusión en el Consejo Permanente de la OEA, ¿no? Entonces, retomo, el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Expresar la disposición de la Organización de Estados Americanos a brindar apoyo y cooperación a requerimientos del gobierno peruano mediante gestiones para promover el diálogo y fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno, designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de Estados miembros en concordancia con la Carta Democrática Interamericana para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación en la que informará este consejo. Bueno, entonces, en realidad lo que están diciendo aquí es que van a ver si es que vienen o no vienen, ¿no? Esto es lo que van a discutir, si es que vienen o no vienen, y si es que esta comisión que viene al Perú determina activar o no activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática. Efectivamente, Karina, es lo que estábamos conversando hace unos minutos. El Consejo Permanente de la OEA solamente puede hacer, de acuerdo a mi punto de vista, principalmente una labor de mediación. Y es importante, para concluir y que las personas nos entiendan, que si bien la Carta Interamericana enuncia que se rige por el principio de no intervención, establece que en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y fortalecimiento. Esto significa de que puede crear los puentes de comunicación, de coordinación y de mejora, porque lo que queremos es mejorar el país entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y si esto se diera, considero de que podría haber, conjuntamente con la actitud del presidente Pedro Castillo en responder a estas graves acusaciones de corrupción, no solamente contra él, que de acuerdo a la Fiscalía, él estaría presidiéndola, sino también del conjunto de personas
que están siendo cuestionadas, están detenidas, están con prisión preliminar, algunas personas ya están en la cárcel cumpliendo prisión preventiva. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Existe una grave situación de, falta de transparencia y de elementos que podrían vincularse directamente, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, a la corrupción, en que el presidente Castillo deslinde con estas acusaciones y el Consejo Permanente de la OEA venga a hacer una labor de mediación, como indica, de acuerdo a la experiencia que también ha pasado en otros países, pero que no puede intervenir directamente en las decisiones que podamos tener como Estado soberano, independiente, como lo indica. Muy bien, lo que yo no termino de entender, doctor, lo que no termino de entender es cómo así se puede... Este es un borrador de resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Esto es lo que se va a debatir más adelante. Y dice, se resuelve expresar su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como la preservación de la institucionalidad democrática. ¿Cómo así? Sin antes investigar, sin antes haber venido, sin tener más que una carta de una sola parte, expresar su solidaridad y respaldo al gobierno de Pedro Castillo. Cuando yo hace un rato leía el informe del relator especial de la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde narraba todo lo que se había hecho contra la prensa, ¿no? Y recordemos que la libertad de expresión es uno de los pilares para que haya democracia. No entiendo cómo así gratuitamente se expresa la solidaridad y el respaldo. Yo sé que esto no está oleado y sacramentado, que es un borrador, pero expresar la solidaridad sin antes haber venido, ¿de qué te solidarizas? Yo considero de que el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la República, el Instituto de Prensa del Perú, le den a la OEA una comunicación, comuniquen desde su punto de vista lo que también está sucediendo. Por ejemplo, resulta inadmisible, totalmente rechazable, de que el presidente Castillo tenga una visión sesgada de lo que es la prensa. En los días pasados hemos visto a periodistas de nuestro país encerrados en un salón del Palacio de Gobierno. No, es que yo iba puesto a esto lo que dice el borrador, pero entiendo su punto. Termino. Es decir, es importante que la OEA tenga conocimiento pleno de los hechos que están sucediendo en nuestro país para que no tome de antemano o a priori una posición de solidaridad al gobierno, el cual, desde mi punto de vista, no ha cumplido con aclarar las graves acusaciones de corrupción. No puede haber a priori una posición, porque eso ya significa que hay un direccionamiento o habría pues cierta, flexibilidad a lo que el gobierno ya está pidiendo, y eso no es equitativo, es congruente. Muy bien, muchísimas gracias entonces por aclararnos la situación. James Rodríguez, abogado constitucionalista y penalista, también experto en temas internacionales, en el derecho internacional. Redundo, pero es ese el título. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, nosotros vamos a irnos rápidamente con una comunicación con Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. Bienvenido, congresista, a Exitosa. Buenos días, Karina, un gusto estar en su programa. Muchas gracias.